clase del día de hoy. Y bienvenidos pues a la gente que nos está viendo desde YouTube por distintas razones. Bueno, entonces les voy a recordar en qué punto del curso de macroeconomía estábamos. Estábamos en la medición del PIB, que es el Producto Interno Bruto, y es la medición de todo lo que se produce en una economía en algún momento, a través de dos métodos distintos. Uno es cuánto ingresa a un país o cuánto se produce y le parte al ingreso de los ciudadanos por distintos métodos, ya sea por el ingreso que es salarial, el ingreso de capital, de ingresos de capital, el ingreso por remuneraciones de los recursos naturales. Hay distintos ingresos que nosotros vimos en el flujo circular de la economía. Entonces, toda la producción se ve reflejada en cuánto le ingresa a las familias por distintos caminos, cuánto le entra por salarios, cuánto le entra por los intereses, cuánto le entra por, por los pagos de los recursos naturales, dependiendo de qué es dueño uno. Si yo soy un asalariado, un trabajador de una empresa, pues entonces cuánto me ingresa por el lado de los salarios. Si una persona por allá es un capitalista, un banquero, cuánto le ingresa por el lado de... Ahí nosotros lo vemos. Y y además, pues, cuánto le ingresa, y vamos a verlo de esta manera también, cuánto le ingresa a distintos sectores económicos que hay en el país. Yo trabajo en el sector de la educación, cuánto le ingresa a todos los demás que trabajan en la educación, cuánto le ingresa a las personas que son agricultores, cuánto le ingresa a las personas que trabajan en servicios, cuánto le ingresa a las personas que trabajan en la metalurgia. Todo eso se suma y obviamente como la producción se ve reflejada en el ingreso, pues entonces los ingresos de todos también es el reflejo de cuánto se produjo entre todos, el Producto Interno de la Nación. Esto es más o menos hacia dónde vamos. Y eso en contraste al método que habíamos visto en la clase anterior, que era el enfoque del gasto, y es cuánto nos gastamos en consumo, cuánto nos gastamos en invertir para nuestras empresas, cuánto nos gastamos en como nación, en defensa, en salud, todos los gastos públicos, cuánto gastamos en exportaciones, mejor dicho, cuánto pagamos por esas exportaciones. Ese es el método del gasto. Entonces, la producción interna del país se puede ver por el lado de cuánto nos ingresa a nosotros y a la vez cuánto gastamos. Los dos métodos, si son dos caminos distintos, tienen que llegar al mismo punto, cuánto se produce en un país. Hasta allí entendido, para dónde vamos el día de hoy, vamos a ver el método del ingreso, cuánto nos ingresa dependiendo del sector económico al que estemos. Pero hablemos un momento de lo que vimos las clases pasadas, el método del gasto, cuánto se nos va en distintos métodos. Entonces yo necesito su colaboración aquí para medir el PIB con estos datos que les estoy dando y ustedes me van a decir primero, esta parte de aquí de la izquierda, la primera columna, ¿a qué hace referencia en el método del gasto? El método del gasto. La segunda columna, ¿qué hace referencia? La tercera y la cuarta. Cada una de estas, ¿cómo se llama? Aquí donde está el interrogante. Primero, la parte de acá de la izquierda, el primer ítem es cuánto se va de la producción nacional en servicios. El segundo ítem es cuánto se va en gasto en bienes no durables. Por ejemplo, pues, o sea, lo que consumimos de una vez, pues, la comida, los huevos, todo eso, los jabones, que eso se va rapidito. Y cuánto nos gastamos en bienes durables, que si ya son de larga data, cuánto se va en un computador, en una nevera o demás. ¿Sí? Esto aparte de la izquierda, ¿eso cómo se llama en el método del gasto? A ver si se acuerdan. Bienes y servicios de consumo. Consumo. ¿Sí? Laura. Sí, profe. Listo. Como bien lo dijiste, bienes y servicios que son de consumo. Y acá está muy bien dicha la palabra, consumo. Todo esto que se va, digamos, en bienes no durables, que es la comida y lo demás, las cosas de aseo, todo esto que uno gasta y ya no lo puede utilizar en otras cosas, o no lo puede reutilizar.
de otra manera, se cuentan estos de consumo. En los servicios que nosotros también compramos se va en consumo. Esto de bienes, no, bienes durables, como computadoras, neveras y todo esto, ¿se acuerdan que yo les contaba que había como una digamos, un debate allí, porque no se cuentan en el lado de la inversión? Pues no sé, ahí la pelea está, pero se cuentan en el lado de los bienes no, los bienes durables se cuentan en el lado del consumo. Bueno, esta segunda columna que vemos acá, de segunda interrogante, que tiene la compra de planta, maquinaria y software para las empresas, la construcción de nuevas viviendas, los cambios en los inventarios de las empresas, ¿cómo los llamábamos? Inversión. Inversión. Perfecto. Muy bien. Está muy atentico. Gracias. Muy atento. La tercera columna que tiene consumo gubernamental e inversión gubernamental, ¿cómo se llama? Bienes y servicios gubernamentales. ¿Sí? Entonces, para llamarlo de una manera un poquito más, vamos a llamarlo gasto gubernamental. Gasto G. Gasto G. Llamémoslo así. El último, el que tiene las exportaciones de la nación y las importaciones, ¿cómo lo llamábamos? Exportaciones netas. Exportaciones netas. Y la sigla que le compone es XN. Perfecto. Muchas gracias. Ahora bien, utilizando cada uno de estos ítems, ¿cómo se calcula el PIB de la nación? Se utiliza la fórmula de sumar cada uno de estos de acá. ¿Quién me puede decir entonces cuáles son los valores que tengo que agregar a esta fórmula de aquí del PIB? Y sobre todo aquí de exportaciones netas, ¿a cuánto equivaldría? Acá tenemos una incógnita pequeña. ¿A cuánto equivaldría las exportaciones netas de la nación? Chicos, Es una resta, profe, ¿no? sí, es una resta. ¿Y a cuánto equivaldría? ¿Sí se escucha bien mi voz? Profe, ahí cómo se restaría, no, porque pues podría dar 424 o menos 424, ¿cómo se haría ahí? ¿Quién le ayuda a resolver la duda a Juan Sebastián? ¿Quién opina? Es con el menos porque primero van las exportaciones. Perfecto, Laura, perfecto. Como menos, aquí nos daría menos 424, como nos dice ella, porque la fórmula de exportación neta siempre es exportaciones menos importaciones. Si entonces ya nos da negativo, entonces tenemos que colocarlo de esa manera, como nos dé menos 400, ¿cuánto? 24. Entonces, unos 400. 424, profe. Listo, perfecto. Menos 424. Así como nos dé menos 424, entonces en este caso. Utilizando entonces el total del consumo, que es este, el total de la inversión, que es este, el total del gasto gubernamental, que es este, y este el total de las exportaciones netas, ¿a cuánto equivaldría este PIB? Entonces uno hace toda la suma, 7.304. Ustedes tienen allí una calculadora quizá más a mano, colaboran con esto. Y acá, ¿cómo iría? Más menos 424, ¿cierto? Entonces menos 424. Profe, da 10.446. 10.446. Correcto. Muy amable. Ese es el valor entonces del PIB por el lado de
El gasto es cuánto se nos va en consumo, cuánto se nos va en inversión, en gasto y exportación neta. En este caso, ¿por qué nos da las exportaciones netas negativas? Resulta que cuando uno se pone a hacer todo el análisis de cuánto se gastó en Colombia en cuanto en lo que se, mejor dicho, cuánto se gastó en Colombia en consumo, en inversión, en gasto gubernamental y todo, se da cuenta de que se gastó un poco más de plata en importaciones que en exportaciones. ¿Qué significa esta situación? Que en Colombia en sí mismo se produjo menos de lo que se gastó. Es decir, esa producción adicional que Colombia se consumió en este momento fue producto de que se produjo una mercancía en el extranjero y se vino acá y se consumió acá. Pues entonces, esto va a tener un reflejo más adelante bueno, si no lo produjimos acá y produjimos menos de lo que producimos menos en Colombia de lo que perdón, acá. Se produjo menos en Colombia y se vendió menos en Colombia afuera de lo que se trajo desde afuera y se consumió en Colombia. Quiere decir que Colombia está trayendo más de afuera de lo que está mandando para afuera. Eso inevitablemente va a desencadenar una deuda, porque no transferimos la misma cantidad de valor de la que traemos. Entonces nos vamos a tener que endeudar como país y esto, por consiguiente, nos va a llevar a tener que pagar unos intereses adicionales por deuda y lo demás. Entonces, todo esto es malo en el sentido, esta parte de una exportación neta negativa es malo, porque nos dejan una balanza comercial negativa y es, hombre, me tengo que endeudar para poder suplir el gasto de la nación. ¿Ves? Esto es una deuda que a fin de cuentas, en algún momento vamos a tener que pagar, ya sea con recursos naturales o con producción nueva más adelante. Entonces eso va a ser un problema. Bueno, entonces ya hicimos la recapitulación del método del gasto. ¿Alguna duda aquí en este respecto para ya pasar al método del ingreso? No, profe, ninguna duda. Listo. Ah, el último repasito acá pequeño. Simplemente para saber dónde ubicamos cada uno de estos costos para medir consumo, inversión, gasto o exportación en netas. Entonces ustedes me van a decir del ítem del A al I, ¿dónde iría cada uno de estos en la contabilidad nacional? Si va en consumo, en inversión, gasto, ta, ta, ta. Bueno, entonces empezamos para que todas las ideas queden claras. ¿Dónde se contabilizaría la compra de una computadora personal nueva y que se quede sin venderse al final del año? ¿Por dónde se mediría esta parte? Se Consumo. produjo, pero no se consumió, no se vendió. Entonces, ¿cómo hacer para contabilizar en verdad que eso se produjo? Si no se vendió al final de año y no se pudo consumir, mejor dicho. ¿Quedó en el almacén o quedó en los inventarios de la empresa? ¿Qué hizo la empresa con esto y al final de año no lo vendió, muchachos? Lo guardó, ¿cierto? Chicos, Sí, señor. entonces eso va a reflejarse en los inventarios, ¿cierto? Sí. Y entonces, cuando es un cambio en los inventarios, ¿dónde se ve reflejado? ¿No se acuerdan? En la inversión. Cuando una mercancía no es vendida en un año, si se produjo en ese año, pasa a contabilizarse en el lado de la inversión por el lado de que aumentaron los inventarios de las empresas. ¿Se acuerdan el ejercicio que habíamos hecho con unos carros? Pues esto es muy parecido. No se vendió, sí se produjo. Debería contabilizarse en la producción nacional, pero
No se puede ver por el lado del consumo, se puede ver por el lado de que la empresa invirtió produciendo esta mercancía y la guardó para venderla en el futuro. Entonces, el cambio de los inventarios. ¿Ok? Sí, dígame que entendieron esa parte. Sí, señor. Sí, profe. Listo. El ítem B, pues ya tenemos. El ítem B, los servicios que brinda un médico o una familia, ¿por dónde se contabiliza? ¿Consumo, inversión, gasto o exportaciones netas? Consumo, profe. ¿Consumo? Sí, 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 porque si consumo. oferta y demanda de una. Y de una vez se gasta. Sí, O sea, directamente no es un consumo duradero, sino que es de una sola vez. La producción que compra un restaurante para atender a sus clientes. ¿Por dónde iría esto? O sea, que compra verdura, compra servilletas, todo esto para atender a sus clientes. ¿Cómo contabilizamos esto? Consumo, me parece. Consumo también. Si no son las familias, pero sí son las empresas como tal, entonces también yo creo que consumo. Consumo. Ay, como Listo. La compra de 1000 acciones de Disney. ¿Ustedes qué creen que eso es ahí? ¿Qué es eso? ¿Quién la compró, profe? Una empresa. Sería No se lo compró una persona normal, se lo compró a otra persona normal. ¿Qué creen ustedes que es? ¿O creen que se debería contabilizar en la producción? Partamos de esa premisa. ¿Debería? O la primera pregunta, ¿debería contabilizarse como producción? ¿Acaso fue nuevo? ¿Acaso fue algo de ese año que se produjo algo distinto? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí, porque eso va variando el precio de la acción, ¿no? Yo sé, pero es algo que ya existía antes. Esto no se contabiliza. ¿Sí me entiendes, Andrés Felipe? Sí, profe, ya entendí. Eso no se debe contabilizar. Esto de acá, la venta de 50 hectáreas de terreno comercial. ¿Qué hacemos con esto? Tampoco, porque eso es como comprar una acción. Por más que el precio vaya cambiando de la hectárea, pues ya es algo que hay. La transferencia, cosa de una persona a otra. No debería contabilizar en la producción. La comisión que recibe un agente de bienes raíces por la venta de una propiedad. Aquí, ¿qué hacemos? ¿Qué consideran ustedes? Esto debería ser una parte de qué. Tampoco se cuenta, ¿no? Eso no tiene no sé cómo registrarlo. Que es algo que Un poquito no más. tiene ninguna norma ni nada. Pero pensemos un poquito más. Si los servicios que brindó el médico a la familia se contabilizan, ¿por qué la comisión que recibe la gente no? Porque los servicios que ocupa el médico es algo a nivel profesional y ya está estipulado, ¿cierto? Lo de la compra de un restaurante va bajo ciertos, ¿cómo le digo yo? Bajo ciertos recibos y eso. Pero lo de que es una comisión es algo que es como voluntario, pero la norma que hay de darlo al 3% o ciertas cosas así, ya lo creó como la sociedad como tal, pero eso no, que yo sepa aún no está sobre una norma o algo así de un papel. ¿Quién cree algo distinto? Pues igual el trabajo de la persona vale. O sea, él produjo algo que fue un servicio y se unió oferta y demanda de una propiedad, de una venta de una propiedad raíz. ¿Qué hacemos entonces con ese trabajo? Esta persona no se contabiliza. Él produjo un servicio.
¿Sí o no, muchachos? Igual ustedes, cuando generen un salario del que trabajen en la parte de finanzas o demás, recibe un ingreso por su esfuerzo. ¿Esto contabilizaría en el PIB o no? No, por el lado de los servicios, no es una producción material, pero sí es una producción intelectual, debería contabilizarse. Pero ¿por dónde iría? Es la pregunta. ¿Por dónde iría esto? ¿Qué piensa Laura? Laura Castañeda. No, profe, aquí estoy con mis neuronas en shock. ¿Qué piensa Laura Castaño? ¿Y qué piensa Claudia y Daniel? Muchachos, ¿qué piensa Juan Sebastián? ¿Se debería contabilizar o no? Profe, pues como tal, eso sería también un salario, no sería salario básico como tal, sino una comisión por aparte. Siguiendo lo que usted dijo, entraría como por consumo, porque el señor prestó el servicio, se ganó una X plata de más, y ¿quién paga? Pues la empresa, oferta y demanda y de una, entraría por consumo, creería yo. Venga, Porque nosotros no vemos que encaje. sí, 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 está bien. Eso yo también, pero Andrés Felipe, ¿sí la ve? Esta parte, este servicio que prestó este señor, se ve por el lado del consumo, por la parte de la empresa que haya pagado de la comisión, o si lo pagan las dos, ambos Sí, profe. pagan por el lado. Ahora, ¿por qué la venta de las acciones no? No, aquí yo no había contabilizado, pues, o no tengo en cuenta el, que haya un intermediario, un agente o alguien así que haya hecho la parte de la transacción. Simplemente pasó de una persona a otra. Si se hizo así y se encontraron físicamente y dijeron, bueno, yo te voy a trasladar, pásame la plata, ahí no hay producción alguna. Pero este señor que es un agente de bienes raíces, sí hizo una producción intelectual, sí hizo una producción inmaterial de ir y buscar el mercado y decir, venga, ustedes dos pueden cuadrarse ahí. Entonces allí hubo una especie de servicio que fue consumido inmediatamente. Por eso se tiene que contabilizar. Ahora, esa está más complicada todavía, la G. Una transacción en donde usted acepte limpiar la habitación de su compañero de casa a cambio de que él haga reparaciones mecánicas en su automóvil. Hacen un trueque entre ellos. Eso debería contabilizar en la producción. Debería contabilizar primero Creo que no, en la profe. producción. Señor. Creo que no porque no hay intermediario, como usted lo acaba de explicar. Pero ojo, yo sé que me estoy Profe, metiendo. pues no sé, yo de pronto ahí diría que sí, o sea, que sí, porque es como un intercambio de bienes materiales o un servicio por otro. Eso pues se puede diferenciar con una compraventa de algo, no sé. Claudia nos lo explicó perfecto. Mira, la diferencia entre ese caso y el de la compra de 1.000 acciones de Disney radica no en el intermediario, es en la producción de algo. Si se produjo algo, en el caso del comisionista de bienes raíces, es una producción intelectual, se hizo un servicio, se hizo un trabajo, debería contabilizarse. En el caso donde la habitación del compañero de casa que hizo la limpieza de la casa y el otro reparo, ambos hicieron un trabajo también. Prestó un servicio de limpieza, este prestó un servicio de reparación. Ambos produjeron algo, debería contabilizarse. Ahora, el problema es este. Ellos no fueron al mercado. Ellos dos, ni ninguno de los dos fueron al mercado.
Entonces, ¿cómo se podría observar esta situación? Y ahí les toco un tema súper sensible que no tiene respuesta aún. Y es una cosa que se llama economía del cuidado. Hace unos años, una senadora muy famosa en Colombia que se llama Piedad Córdoba estaba hablando de, hombre, ¿cuántas amas de casa hay en el país que prestan un servicio a sus hogares, prestan un servicio en la casa y sin embargo no reciben ningún ingreso en el mercado? Y eso porque no se contabiliza. Pues no va al mercado, nadie lo observa, pero es un trabajo que se hace. Entonces, estas cosas, si bien deberían contabilizarse según muchos, porque son servicios y son acciones que se prestan, son labores para sostener la sociedad, no se contabilizan y quedan ahí. Deberían contabilizarse, sin embargo, como no aparecen en el mercado en ninguna parte, no se puede. Aquí la respuesta de la G es, debería contabilizarse, pero ¿por dónde? Imposible observarlo. No se puede ni por consumo, ni por inversión, ni por gasto, ni por exportaciones netas. Pero la diferencia entre estas, la F y la G, la del comisionista y la de las personas que te prestan servicio entre ellos, y la compra de acciones, es que no, la primera, en la compra de acciones, no hay una producción adicional, no se le agregó nada a la economía, simplemente se transfirió a una persona a otra, no hubo un aumento del valor. En cambio, las otras dos sí hubo un aumento de valor porque se produjo algo, se hizo algo que nos da un poquito más de bienestar. Esa es la diferencia. ¿Sí entienden? Sí, Juan Sebastián. Profe, que sí tienes toda la razón, sino que es como muy complicado como medir eso entre personas naturales. Porque entre personas jurídicas medio se puede contabilizar, porque usted sabe con la contabilidad eso se juega como quiera. Si no se ha podido con personas jurídicas, menos con personas naturales. En este momento, usted sabe que puede que innoven y saquen nuevas normas y se pueda, pero se va a demorar muchos años. O no sé cómo lo harán también en otros países, que toca revisar eso. Eso es un trabajo súper complejo y todavía hoy en día eso es un tema. Que eso de economía del cuidado, sí, todo el mundo sabe, bueno, sí, eso son cosas importantes. ¿Y quién mide eso? Es como los bienes que nos da la naturaleza a nosotros, el aire, todas esas cosas, son lo que nos produce la mayoría de la riqueza y no es observable en el mercado. Entonces, ¿cómo se podría medir? Posible. Y así pasa con las personas naturales que se prestan favores entre ellos y tal, queda eso inobservable en el mercado. Entonces, ahí queda la interrogante. ¿Esto dónde iría? No se sabe, pero se sabe que existe por alguna parte y no se contabiliza. No lo contabilizamos en realidad. Andrés Felipe, ¿sí quedaste aclarado la duda o pronto? Sí, señor. No, y ahora sí ya claro. Bueno, mira mal. Igual está perfecto el trabajo que nos hace Andrés Felipe de repensar todos esos temas que son complejos. La primera vez que ustedes de pronto ven estos temas, ¿no? Esto solamente es para abrirles la mente, porque al fin de cuentas estos son debates que todavía andan. Bueno, la H, una computadora Apple iMac producida en Estados Unidos y comprada por un ciudadano en Francia. ¿Cómo se contabilizaría en Estados Unidos? Primero veamos acá a la izquierda, EUA. ¿Cómo lo contabilizaría Estados Unidos? Sencillo, ¿no? Como exportaciones. ¿Y Francia? ¿Cómo? Importación, profe. Sí, señora. Por último, los pagos para las personas retiradas que realiza el gobierno a través de un organismo de seguridad social, como Colpensiones u otro. ¿Cómo se contabiliza esto en el PIB? ¿Qué creen ustedes? ¿O no se debería contabilizar? Profe, una pregunta. Arriba dijiste exportación, ¿qué? La H. Estados Unidos se cuenta como exportación, Francia lo cuenta como importación.
Listo, gracias. Los pagos para unas personas retiradas que haga el gobierno a través de un organismo de seguridad social, ¿cómo se contabilizaría acá en la producción interna bruta? ¿Cómo lo haría? Primero, debería contabilizarse por el solo concepto del PIB, que es la producción interna bruta. ¿Eso debería contabilizarse? Profe, eso sería la pensión como tal. Sí, sí, una pensión o simplemente un alivio, un auxilio, una transferencia que se le da. Sí, porque de allí depende, creería yo, de allí depende que esas personas sigan consumiendo en el país. Ah, ahí está el tema. Ahí está el tema. Miren, ¿qué tal si se contabilizara la transferencia del dinero? ¿Qué tal si a las personas se les pasara 500.000 pesos, 800.000 pesos? Listo, se contabilizara esa transferencia. Y luego estas personas cogen 800.000 pesos y lo gastan en consumo, en inversión o lo que sea. Y se contabilizara dos veces. ¿Ustedes creen que estaría bien contabilizar las dos veces? Porque se va en consumo y a la vez se va en transferencia. ¿Debería contabilizarse dos veces? Doble contabilidad, ¿cierto que no? Ahí de pronto no sería negativo. Aquí lo que se hace es omitirlo. Las Ah, transferencias que se pasan del gobierno a un grupo poblacional no se cuentan en el PIB, no se cuentan. Por ejemplo, una ayuda como de familias en acción o demás, no se contabiliza. Lo que se está haciendo es recoger impuestos de un grupo poblacional, que pagó impuestos o lo que sea, y terminado el gobierno recaudando eso y pasándoselo a otro grupo poblacional. Entonces, no está haciendo un aumento de la producción, solamente está transfiriendo producción de un grupo a otro. Entonces no hay aumento de nada. Lo que tiene que hacer para que esto no le genere doble contabilidad por el lado del consumo es no contabilizar la transferencia. Entonces eso no se cuenta. ¿Ya? Entonces no importa si el país le da plata de un grupo, a un grupo poblacional, por ejemplo, Familias en Acción o ICBF, a los niños, si le da mucha plata y pasa al próximo año a pasarle más plata, eso no aumenta la producción del país. Eso no aumenta que el país genere más producto. Entonces no se contabiliza esa transferencia. Eh, lo que pues, el aumento del PIB se ve por el lado de, entonces se consumió más, se invirtió más, se pasó a exportar más. Eso sí ya se ve en el PIB. Pero transferir de un grupo poblacional a otro, eso es invisible para el PIB. ¿Queda claro todos esos puntos? Sí, señor. ¿Listo? Entonces, hasta allí llegamos y concluimos nuestro repaso de lo que fue el tema de por dónde se va la producción nacional, hacia dónde se va, si es consumo. Sí, Juan Sebastián. profe, una consulta antes de pronto de continuar. ¿El Producto Interno Bruto se mide en todos los países igual? Excelente pregunta, excelente pregunta. La idea es que sí, la idea es que sí todos utilicen el mismo método. Y para eso hay distintas organizaciones como se llama la OCDE, que lo que hacen es como transferir buenas prácticas de ciertos países para que los demás repliquen. Pero sí, básicamente lo que hace el PIB se lo inventaron los gringos, los estadounidenses. Y lo que hicieron básicamente fue decirnos al resto cómo deberíamos medirlo y casi todos utilizamos la misma metodología, casi todos los mismos métodos. Y tienen que tener trazabilidad para poder compararse unos con otros. El PIB de Estados Unidos con el de la India, con el de China, con el de Colombia, todos tienen que ser de alguna manera trazables. Cuando un país se le da por medir el PIB como se le dé la gana, de cualquier manera, pues entonces los demás como que no me gusta su método, no lo va a tener en cuenta. Pero entonces si cada una de estas entidades que se encargan en cada país de medirlo, tiene que seguir los estándares pues, de medición de los demás o la regla internacional este, de este indicador. Excelente pregunta. Eh, ¿Alguna pregunta más relacionada con esto? Bueno,
Más adelante les voy a mostrar los indicadores en cuanto a en distintos países. Listo. Para entonces pasar al método de valor agregado, y esto es, por cada sector que hay en la economía, ¿cuánto se agrega de producción a la nación? ¿Cuánto le agrega un sector que se encarga de la producción, de la extracción de la naturaleza, de la riqueza de la naturaleza, por ejemplo, de cortar los árboles, por ejemplo, de cortar pues el trigo, de bajar los bananos del árbol, todo esto, sacar la parte primaria de la riqueza, y luego cuánto le agrega el otro sector que coge esas materias primas y las transforma. El sector secundario se llama esto, y los primeros se llama el sector primario. Y el sector secundario, que es el que transforma toda esa materia prima que está en bruto y la vuelve algo mucho más transformable y lo vuelve, por ejemplo, papel, o lo vuelve quizá almidón, o lo vuelve alimento procesado. Y luego cuando pasa a un supermercado y ya está a la disposición de una persona normal, ¿cómo le agrega valor cada uno de estos sectores? Llamamos sector primario, al de donde sale la riqueza, donde sale la producción. El sector secundario, el que la transforma, y el sector terciario, el que ya la pasa al consumidor. ¿Cuánto le agrega cada uno de estos? Ese es más o menos su valor agregado. Entonces, básicamente, el valor agregado parte de un reconocimiento muy sencillo. Y es que si usted le agrega a un producto un valor adicional, le agrega una cualidad adicional, entonces a usted le corresponde un ingreso por eso. ¿No es cierto? Si usted le está agregando algo más, lo compra por 10 pesos y lo vende por 15, básicamente usted le agregó algo a eso, ¿cierto? No le va a subir el precio porque sí solamente, o la mayoría de personas quizás no lo hacen así. Algo le agrega. Si usted en su restaurante vendió unos perros calientes a 20.000 pesos el perro, es porque usted a la salchicha del pan le agregó algo, le agregó la cocina, le agregó un buen servicio, y esta persona que a usted le pagó 20.000 pesos se lo reconoció ese valor agregado. Entonces, básicamente, lo que está diciendo el método de valor agregado es, hombre, podemos ver cuánto fue lo que las personas le agregaron a cada uno de los productos que vimos finales en la producción nacional, por el lado de cuánto recibieron, por el lado de cuánto ganaron cada uno de los intermediarios de esto. Entonces, veamos el viaje desde el principio del perro caliente. Allá la vaca pastando, estaba pastando, y un señor se dedicó a cuidarla y todo. Y este señor es el sector primario. Luego le vendió una vaca a una procesadora de carne, y esta procesadora la transformó en salchichas. Entonces, este señor agregó algo a esta vaca que no es consumible, así como está ahí, pues, en el monte. Luego, un tercero cogió esa salchicha y se la puso a las manos ya del productor ya del perro caliente, y se lo puso, y este señor le agregó sus salsas, le agregó un buen espacio para consumirlo, y entonces cada uno de ellos recibió un ingreso por agregarle algo nuevo a esta materia prima. Si nos pusiéramos a ver cuánto le ingresó a cada uno de ellos, podríamos intentar aproximarnos a cuánto fue la producción total de la nación, y es cuánto recibe cada uno. No sé si me entienden ahí. Es como intentar ver el resultado de algo a partir de cuál fue su reflejo en los ingresos. ¿Cuánto fue la producción? Por el lado de cuánto recibieron cada una de las personas. ¿Sí me entienden por ahí? ¿Cómo es el asunto? O lo vemos con un ejemplo adicional que tengo aquí listo. Está bien, profe. Igual veámoslo con el ejemplo que tengo aquí listo porque no se pierda. Hay
una venta minorista de unos cuadernos que se vendieron se vendieron a unas personas que empezaron su etapa escolar y se vendieron en un precio de 5. Para que este cuaderno llegara ya al minorista y este minorista pudiera venderlo en 5, este tenía que haber hecho un viaje anterior, este cuaderno, de parte de un mayorista que tenía papel para cuadernos o los cuadernos ya listos pues para venderlos a un precio menor, a 3,5 por ejemplo, aquí dice el ejemplo. Si este mayorista, perdón, lo vende a 3,50 es porque él lo obtuvo más barato lo que se necesita para ellos. El papel para cuadernos, por ejemplo, lo obtuvo a tanto por parte de un fabricante de artículos de oficina, como por ejemplo Norma u otro. Pero este también lo obtuvo de una fábrica de papel, que produjo papel en bruto. Lo produjo pues utilizando acerrín de una compañía taladora. Cada uno de estos tuvo que haber recibido un insumo anterior y tuvo que haber pagado una diferencia por ahí. Ahora, partiendo de ese hecho, lo que hace el método del valor agregado es intentar aproximarse a la producción final, que son estos 5, o la venta del cuaderno que costó 5, por el lado de cuánto fue lo que percibió de ingresos o la diferencia de ingresos cada uno de estos. Entonces es esta diferencia entre lo que pagó menos lo que recibió después por la venta de su producción. Es intentar aproximar cada uno de los ingresos percibidos o los beneficios percibidos por cada uno de los participantes en esta cadena de valor. Entonces, partamos de esto. El primero obtuvo un total de 1 por la venta del acerrín, el que vemos aquí, 1. Este 1 peso de aquí, es por coger la madera, transformarla en acerrín y pasársela al otro. No tuvo que pagar nada adicional, digamos, no tuvo que pagar combustible, nada por el estilo, y simplemente pasó y recibió un peso y le quedó como limpio, por así decirlo. El segundo, el fabricante de papel, percibió 1,5 y tuvo que pagarle 1 a la compañía taladora, de lo que vemos aquí. Entonces, él obtuvo una diferencia de cuánto aquí. Recibió 1,5 por venderle la fábrica de artículos para oficina ese, ese papel y tuvo que pagar 1 antes. Entonces, aquí la diferencia fue de cuánto, muchachos, cuánto fue su beneficio. 0,5, ¿cierto? Chicos, ¿sí me entienden hasta acá? Muchachos, ¿me entienden cómo vamos? Comprendiendo, profe, comprendiendo. Bueno, están muy calladitos. ¿Qué les pasa? ¿Están muy cansados o qué? ¿La rumba? Aquí, por distintos colores, vamos a ver lo que recibió cada una de estas compañías. El minorista lo vemos aquí a la derecha, que bueno, recibió 5 por su venta, pero tuvo que haber pagado 3,50 al mayorista por lo que le prestó. La diferencia aquí, de 5 a 3,50, es 1,5. La diferencia en el amarillo del mayorista, que tuvo que pagarle al fabricante de artículos para oficina, tuvo que pagarle 2,25, entonces aquí la vemos la diferencia. Aquí vemos la diferencia pues para el minorista, para el mayorista. Cada uno de estos, por tanto, entonces recibió un ingreso adicional. Y cuando se suman cada uno de esos ingresos, adivina cuánto nos da.
adivina cuánto nos da. Nos da exactamente lo mismo que se vendió el berraco cuaderno. ¿Ustedes creen que eso es ustedes creen que esto es, que nos dé 5 justo los ingresos que recibieron cada uno de ellos, nos da exactamente igual que el valor del cuaderno? ¿Ustedes creen que eso es una coincidencia? ¿Qué creen? No creo, profe, que pues no es lo que vimos ¿se fue con usted? Bueno, que se veía en la tabla que esa era como la producción que se debería hacer siempre para tener los mismos, o sea, los menores costos, pero mayor producción y mayor ingreso. Bueno, el caso del muchacho, que pongámonos un momento en el papel de un contable nacional o un encargado de medir la producción nacional. Imagínense ustedes en la labor de medir solamente cuántos son todos los cuadernos, porque a fin de cuentas el PIB es cuántos son todos los cuadernos, todos los jabones, todos los cepillos de dientes, todas las cosas. Sumar todo eso. Pónganse en la labor de imaginarse todas esas cosas que hay en la economía para medir el PIB. Es un trabajo demencialmente grande, ¿cierto? Tener que asumir todos los cuadernos, todas las cosas que ustedes se pueden imaginar en la economía. Sería un trabajo relativamente complejo, ¿no? ¿Qué es lo que sí sería complejo? O sea, mirar el PIB por el lado de cuánto es que cuestan todos los productos y cada uno de ellos contabilizarlo, cuánto se produjo de eso, cuánto se produjo de esto, cuánto se produjo de esto. ¿Complejo sí o no? Sí. Sería como una labor titánica. Y si esto se cumple, no solamente lo que vemos acá, que cuando miramos los beneficios de cada uno de los que participaron en la producción, llegamos al mismo resultado. ¿Cuál de los dos lugares prefieren ustedes? ¿Mirarlo por el lado de los beneficios de cada uno de los que participaban en la producción o mirar la producción final? ¿Cuál de las dos alternativas sería más viable? Bueno, operativamente. Operativamente, ¿qué es más fácil? ¿Medir los beneficios de cada una de las personas que participamos en la economía o ver cuánto producimos cada uno? Con los beneficios es más fácil. Fácil. Llegamos al mismo resultado. Entonces, el método del valor agregado básicamente lo que nos está diciendo es, podemos medir la producción final mirando los ingresos que han percibido cada uno de los practicantes o los participantes dentro de una economía. Es mucho más directo, digamos, al mismo resultado y es mucho más fácil. Pero entonces para eso necesitamos hacer un ejercicio súper gigante también, pero no tan grande como la alternativa, y es mirar cuánto reciben los ingresos de las personas que están en la parte primaria, o sea, es decir, la agricultura, la ganadería, cuánto reciben los que trabajan en la pesca, y todo eso que hace parte de la producción primaria de la naturaleza, ¿cierto? Y entonces cuando usted trabaja en una empresa y que tiene relación con esto, ustedes no sé si han visto un rudo alguna vez, que uno le coloca una casillita y dice, usted hace parte de este sector económico. No sé si lo hayan visto o se los muestro. ¿En dónde, profe? El RUD, de una Ah, empresa sí. o persona. Sí, eso viene como por códigos dependiendo de la actividad económica. Entonces, básicamente, lo que ayuda a esto es también a contabilizar. Si esta persona trabaja en un sector primario, o esta empresa trabaja en un sector primario, por ejemplo, decir, esta empresa se dedica a la pesca, esta empresa se dedica a la minería, esta empresa Entonces, cuando sumamos los ingresos de esas empresas en total, podemos decir, en total ellos agregaron a la producción nacional tanta plata. Y estas otras empresas de acá que tienen su código de actividad económica, que trabajan en la metalurgia, que trabajan en la transformación, en la parte de, de las confecciones y demás, que son ya transformadoras de la naturaleza,
ellos están recibiendo tantos ingresos, entonces ellos agregan al PIB tanto. ¿Sí ven? Y los servicios, entonces es un restaurante, entonces trabaja en servicios en la parte terciaria, entonces ellos agregan al PIB en total tanto. Allí por el lado de los ingresos ya podemos decir cuánto agrega cada uno de los sectores económicos al PIB. Sencillo, ¿no? O mejor dicho, más sencillo que medir la producción de cada uno de nosotros y sumar todos los productos que generamos nosotros, sumar a mí todas las clases que doy, sumarle a Sofía toda la producción que hace, sumarle a Juan Sebastián. No, ¿cuánto gana cada uno y listo? Más sencillo. Básicamente, ese es el método del valor agregado, por el lado de cuánto generan los ingresos cada uno de los individuos, pero agregándolos por el lado también de a qué sector económico hacen mención, hacen parte. Por ejemplo, veamos acá, de la parte de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, que son los sectores primarios, en azulito, cuánto agregan a los ingresos totales de la nación. Vemos aquí este espaciecito. De la explotación de minas y canteras. Miren ustedes que va la parte primaria, va en la parte más bajita de todo el PIB. La segunda parte, cuánto agrega los señores o las empresas que son de parte de la explotación de minas y canteras. La tercera, las industrias manufactureras, los que transforman lo primero, la explotación de minas y canteras y la agricultura y todo esto, cuánto agrega, cuántos ingresos percibe. Luego el suministro de electricidad, de gas y demás. Luego la construcción. Entonces es como la base de la economía total, como el sostén de todo. La agricultura, y luego vamos a la construcción. Y ya después de la construcción, ahí sí ya los que terminan pasándole el bien final a los consumidores, que son el comercio, al por mayor y al por menor. Si ustedes ven, ese es como que el más grandecito que hay en toda la economía. Ahí se va la mayor parte de los ingresos de todos, porque la mayoría de personas trabajamos allí, o trabajan allí. Las informaciones y las comunicaciones de sigue, porque en cuanto a sostén de la economía, pues no es lo primario, es como más para mejorar las eficiencias de las demás empresas. Las actividades financieras y seguros, donde ustedes van a trabajar, están un poco más arriba en cuanto a la escala de la economía. Le sigue las actividades inmobiliarias, aquí la vemos. Bueno, les muestro aquí en una gráfica cómo se ha comportado cada uno de los sectores desde 2015 hasta el 2019. ¿Qué ven ustedes, muchachos, en todo esto en la economía? ¿Cómo habiendo medido ya por el lado de los ingresos en estos distintos años, qué es lo que ustedes pueden percibir de todas estas gráficas? Que aumenta anualmente, profe. Señor. Que aumenta anualmente. Primero vemos anualmente cada uno de estos. Entonces estamos viendo entre 2015 y 2019 vimos lo que se llama un crecimiento económico, ¿cierto? Porque hay más y más producción. Muy bien. Eso fue lo primero que vemos. ¿Qué más vemos en todo esto? ¿Qué me dicen ustedes de las participaciones de los distintos sectores en los distintos años? Pero es que de pronto no entiendo un poquito la gráfica, pero entonces se puede ver que la mayor participación está como en 3 sectores, que es industrias manufactureras, comercio al por mayor y al por menor, Ajá. y administración pública, creo que es el color ese. Es administración pública y defensa, ¿cierto, profe? Señor. Eso es administración pública y defensa, planes de seguridad social y afiliación, esa es. Educación, donde yo estoy. Sí, Como los servicios. Y hay mayor participación como en esas 3, todos los años. Ok, muy buena. Eso fue una buena observación, es una buena observación, pero que se mantiene como la participación mayoritaria de esos 3.
¿Qué otra cosa ustedes ven de estas gráficas? Algo muy observable que digamos es como complicado, ¿no?, de a veces procesar. Profe, no sé, pues me parece que cada vez que aumenta el primer factor, que es la agricultura, la ganadería, pues los otros van incrementando, ¿no? Sí, pero ¿incrementan la agricultura o la ganadería al mismo ritmo que los demás? ¿Qué creen ustedes? Al mismo ritmo que creció el total de todas las cosas, creció la agricultura, la ganadería, todo eso creció al mismo ritmo. No, se sigue igual, profe. Casi Sí, igual. sí, como que no crecen lo mismo, ¿cierto? Crece, pero no crece, lo otro crece mucho más. El comercio, las actividades de administración pública, la educación crecen más rápido. ¿Por qué es eso? Eso es bueno o malo primero. Y es, ¿por qué sea? Entonces vamos a mostrar una gráfica más o menos que a ustedes les va a generar como profesor, quizá. Bueno, pónganme cuidado aquí. Aquí nosotros vamos a ver cómo es el total GDP, que esto es el Producto Interno Bruto, pero en inglés, Gross Domestic Product, PIB, apunten por ahí, en distintos países. Vamos a verlo para Estados Unidos, Brasil, Argentina, Venezuela, China, Nigeria, Colombia, Perú. Quisieran que agregue otro país por aquí, por si ustedes tienen alguna quizá sugerencia. Por ejemplo, Chile. España, profe. Chile, España. ¿Alguien más tiene alguna otra sugerencia antes de darle play? ¿No? Entonces, vean ustedes, primero, antes que nada, antes de pasar a mostrarles lo que quiero de la parte de la participación de la agricultura, veamos cómo ha evolucionado el PIB de estos distintos países, el total del PIB. Acá tenemos a Colombia, tenemos como 395 billones de dólares, o sea, 395.000 millones de dólares para el año 2005, y vemos que este PIB pues está por debajo obviamente de lo que sabemos que es Estados Unidos, que es muchísima plata. China, mira cómo ha crecido. China ha tenido el comportamiento más, con pendiente más elevada, quiere decir que fue mucho más rápido en crecer, sobre todo hubo una época en que no estaba muy lejos de lo que es Colombia, pero creció exageradamente rápido después. Brasil siempre por encima de Colombia, Rusia, España, ta, ta, ta. Y acá tenemos Colombia, pues está por debajo de Argentina, obviamente, pero está por encima de Chile y de Perú. ¿Y dónde tenemos a España? Tenemos aquí, obviamente más grande que Colombia. Ahora quiero mostrarles una cosa distinta, y es de lo que estaba, vamos un momentico en la presentación para que ustedes entiendan el contexto. ¿Qué tal si nosotros sacáramos el porcentaje de lo que es esto en 2015, la parte de agricultura, ganadería, caza, pesca, 2016, 2017, 2018, 2019, sacáramos un porcentaje de cuánto es esto en total de todas las cosas? Es como cuánto pesa la agricultura y la ganadería y todo esto para toda la economía. Si me siguen, es un porcentaje de participación. ¿Cuánto participa la agricultura en la generación de valor agregado? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Sí, señor. profe. Cada año empezaría a bajar. Miremos cómo se comporta eso mirando los datos. Para Colombia, miremos cómo se comportaría esto. Mire, empieza por acá en el 70 a bajar, 80 a bajar, 90 a bajar, Partimos de un punto donde estaba cerca del 30% para allá en el 67, 26,9% de todo lo que se producía en Colombia era por parte de la agricultura y demás. Aquí tenemos la agricultura, el valor agregado, el porcentaje del valor agregado en la economía. Y hoy en día lo tenemos en 6,39. Partimos de 26 y ahora tenemos 6,39%.
¿sí? Aquí lo vemos con datos. Esto cada vez va cayendo más la participación de estos sectores primarios. ¿Por qué? ¿Es bueno o malo? Me pregunto yo. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿esto será que es bueno o malo? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué creen ustedes? ¿O es normal o qué? ¿Lo vemos entonces en comparación con otros países, muchachos? Para que ustedes lo vean. Miren, para todos los países vemos esta evolución. Cada bolita de estas es un país y cada vez que baja más quiere decir que la agricultura pesa menos. Mírenlo, volvamos al tema. Cada país, entre más alto está, más importa la agricultura para la generación de valor agregado. Y lo que vemos para todos los países es que cuando pasa el tiempo, en cuanto incrementa la producción del país, va bajando la importancia del sector agrícola. Ahora, entonces no es solo algo de Colombia, sino que para todos se ve, aquí como lo muestran los datos. ¿Ustedes qué creen? ¿Esto es algo natural o es algo como que, no sé, raro? ¿Qué piensan ustedes primero? De esta situación. Y si la entienden, si alguien no entiende, me lo puede decir y vamos a explicarlo de vuelta. ¿Qué piensan Daniela, Claudia, si entendieron esta grafiquita? O Juan Sebastián, Andrés Felipe, Yania. ¿O qué quieren que les agregue aquí para que ustedes entiendan más el proceso? Sí, Juan Sebastián. Profe, pues ahí, pues yo creía que solo era en Colombia o en Latinoamérica que está bajando eso, pero pues ya viendo en todos los países, yo creería pues que cada país se dedica como a lo más rentable o a lo que genere más riqueza, más Producto Interno Bruto, algo así. Es muy diferente tú vender limones a vender celulares, porque la utilidad es mucha. De un celular te puede quedar 500.000 pesos de utilidad, de un limón 200 pesos. Entonces pensaría que todos los países están buscando son mercados en donde puedan tener mayor utilidad, más producción, y la agricultura ocupa muchas hectáreas. En cambio, una fábrica de celulares no, o una fábrica de electrodomésticos ocupará, no sé, 20 manzanas. En cambio, hectáreas de agricultura son millones. Entonces creería como la rentabilidad, diría que se están pasando a mercados más de más utilidad, creería pues yo ahí. Ese es un buen punto, pero hay algo antes de eso. Hay un suceso sociológico antes que eso y de las condiciones humanas y naturales de nosotros. ¿Ustedes creen que nuestros abuelos o nuestros padres consumían más comida de la que nosotros consumimos? ¿O consumían mucha más comida de lo que nosotros consumimos? ¿O consumían lo mismo? Nosotros consumimos más quizá. ¿Qué creen? ¿A nivel de población o individual? Individual, individual. No, yo creo que es como lo mismo. Pues no sé, porque depende en qué sentido, porque, bueno, a nivel general creo que más porque se han creado como muchas más golosinas, muchas más cosas, entonces eso entra en el consumo de alimentos. Antes las hamburguesas no eran como muy comunes. Pero mucho más, comer mucho más que nosotros, o nosotros mucho más que ellos, mejor dicho. Nosotros mucho más que ellos. Creo que antes no se veía tanto caso de obesidad y ahora es como muy común y eso se debe a que se consume mucho más.
Pues, es importante ese punto, sí, pero si nos podemos analizar en cuanto nosotros consumimos en educación, servicios, que nosotros tenemos celular, computador, vamos al cine, nosotros vamos, compramos libros, a veces viajamos, No. viajamos mucho más de lo que viajaron nuestros padres y abuelos y tenemos muchos más servicios y demás. Si sumamos todo eso, si solo sumamos la parte de alimentos, ¿cómo creen ustedes que se comportaría esa participación de los alimentos? ¿Qué crees, Andrés? Quedaste También prendido el creo que, micrófono. que influencia mucho también, ¿no? Donde vaya uno, donde vaya a viajar, va a consumir mucho más de lo que pudieron consumir ellos. De pronto ellos tuvieron la oportunidad de viajar a otras ciudades de, digamos, dentro de Colombia, pero por términos de pronto laborales. En ese tiempo de pronto los trenes y toda esa vaina lo llevaban, pero eran como limitaciones en comidas y eso. Ahora pues se Pero presta entonces, mucho. en total, nosotros consumimos mucho más que ellos en todo, en Sí, educación, en celular. Imagínense cuando nosotros íbamos a ver que cada 2 años íbamos a comprar un celular, tres, y un computador cada tanto, y un computador tiene mucho valor agregado, mientras una persona de hace unos años no consumía de buen mismo nivel que consumían las personas de ahora, y los productos duraban mucho más. Y pues sí, o sea, y casi no pagan tanta educación como nosotros y demás. Nosotros consumimos mucho más y tenemos mucho más total después de consumo, pero la parte de alimentación no ha crecido al mismo ritmo que creció todo lo demás. Sí, por eso comemos un poco más, quizá un poquito somos un poco más gordos, pero tampoco tanto que digamos que comemos el triple que una persona de hace 30 años. Y sin embargo, sí podemos estar consumiendo el triple de muchas otras cosas. Ahí parte la primera diferencia, y es que nosotros estamos aumentando mucho más el consumo de servicios, de cosas producidas y todo eso, y mientras que antes se producía, digamos, la, la mayor parte del ingreso se destinaba a comprar la comida, de pronto unos cuantos servicios. O pues, imagínese un abuelo con Netflix o algo así, no, eso no existía. Sin embargo, nosotros ya vimos con muchas de las cosas y la vemos de manera natural, pero no lo es para ellos, o ellos ni siquiera se lo imaginaban. Internet, o sea, ¿quién pagaba la factura de Internet hace tanto y quién se imaginaba eso? Pero nosotros vivimos normalmente con miles de facturas. ¿Sí ven la diferencia ahí? Primera sí, claro, diferencia, pues. Juan Sebastián, ¿sí la ves ahí? Pues ese es el primer determinante de por qué entonces ya los países ya comienzan a participar más en otro, y las personas de los países comienzan a participar más en otros sectores de la agricultura. Y es que cada vez que el país se vuelva más y más industrializado, las personas tienden más a trabajar en la industria y menos en la agricultura. Además que la agricultura cada vez se vuelve más y más tecnológica, súmale eso, más y más tecnológica y no requieren tantos trabajadores como antes. Teniendo un montón de facilidades para producir como lo tienen ahora en vez de hace 40, 50 años, tenía un poquito más de dificultades, pues ya la agricultura contrata menos y menos personas. ¿Quieren verlo en la gráfica? Sí, profe, sería bueno. Sería bueno. Miremoslo un momento. Entonces, en un momento yo busco el, veámoslo por la parte de cuántos trabajan en la agricultura en distintos países y veámoslo en distintos años. ¿Cómo va esa participación? Pues no lo veamos en Estados Unidos, sino que veámoslo para todos los países. Partamos de 1960. Mira, si ven, arriba vemos cuántos trabajadores hay en la agricultura y acá a la derecha el tiempo. Miren, ¿sí ven? Cada vez va bajando más la participación de trabajadores en la agricultura. En cuanto va pasando el tiempo, va cayendo. Y los países, como por ejemplo los amarillitos que vemos acá son los europeos, solo veámoslo para Europa.
lo veámoslo para Europa, que es quizá la parte más desarrollada. Veamos la parte de los cositos amarillos. Vean ustedes cómo en Europa la participación en los años 70 y demás era mayor y va pasando el tiempo hacia la derecha, va pasando el tiempo, va pasando el tiempo. Y miren cómo va cayendo la bolita amarilla, que quiere decir que los países europeos, como por ejemplo Rusia o Turquía o Portugal, Grecia o a la derecha Reino Unido, va cayendo más y más la participación de la agricultura en cuanto a tener trabajadores. ¿Pero por qué? Porque si el país se industrializa más y la agricultura también se vuelve más industrializada, pues no requieren tantos trabajadores como antes. Entonces, esas personas que antes trabajaban en la agricultura pasan necesariamente a tener que ir a la industria. Y ha pasado en Colombia, y sigue pasando en Colombia, que las personas que antes, o que tenemos antes, ascendencia de campesinos, por la falta de oportunidades y demás, tuvimos que ir transitando hacia otros sectores. Eso es normal, eso es como algo pues, intransigente. Y miren ustedes una cosa muy curiosa de esta gráfica, los países azulitos son los africanos, y justamente países como Ruanda, Uganda, que son los más subdesarrollados, por así decirlo, miren que son los que más tienen participación de trabajadores agrícolas. Entre más ricos sean los países, menor participación de lo agrícola. Bueno, miren Estados Unidos cómo está. Tiene 1,43% de trabajadores en la agrícola. Y entonces el otro 90 y tanto, por 97, 98 punto algo por ciento trabaja en otros sectores que no es la agricultura. Pues eso es un indicador de que cuando un país se industrializa, se vuelve más rico, menos personas trabajan en la agricultura y también pues menos ingresos vienen de la agricultura. Dígame si lo han entendido, esa situación. Sí, profe, sí. Bueno, entonces puedo volver a la parte de la clase, ¿sí? Vamos a nuestra clase. Chicos, ¿tienen alguna duda, quizá algún comentario para poder continuar? No, profe, por el momento todo claro. Las chicas que hace rato no las escucho, Laura, Sofía y demás. Sí, todo claro por el momento. No, no he escuchado hoy a Claudia, a Linet. No sé. Bueno. Profe, no, Linet está sin internet y creo que también tenía una cita médica. Y yo hoy no soy yo, estoy como indispuesta, pero estoy poniendo mucho cuidado. Pero se has entendido. Sí, sí, claro, profe. Yo hago el esfuerzo de conseguirme los datos y todo para que ustedes puedan ver las cosas. Que no se queden con que, ay, el profesor dijo eso y creer. No, ahí les muestro las gráficas. Bueno, muchachos, entonces miren, ¿cómo se hace ese ejercicio de medir pues los ingresos de cada uno de nosotros y de todo esto? Y por el lado del gasto, de cuánto se gasta en inversión y todo eso, pues obviamente no se pone a preguntarnos uno a uno cuánto es que ganábamos, cuánto es que gastábamos, todo esto. Para eso hay ejercicios estadísticos que se basan en fuentes de información que se llaman como la encuesta manufacturera. La gran encuesta manufacturera lo que hace es preguntarle a las empresas, bueno, usted invirtió, usted exportó, usted cuánto hizo de esto, cuánto hizo lo otro, bueno, cuánto aumentó los ingresos, todo eso, y utilizando una muestra, un grupo representativo de muchos, intentan aproximarse a cuánto fue el ejercicio de todos los demás. Y en cuanto a los individuos, personas, pues hacen una encuesta que se llama la gran encuesta de hogares. Ahí sacan información que extrapolan pues para los demás. Las cuentas nacionales también del país, pues esto es obviamente otro método de información. Mediciones físicas, obviamente estos
quizá también muy valioso, y es cuántos kilovatios se consumieron, cuántos barriles de petróleo y demás. Todo esto eh, ayuda a decir cómo va el PIB. O sea, no es una medición directa, que directo no hay de todo esto, es una observación indirecta que uno intenta aproximar la información del PIB. Entonces se encuentra desde todas estas perspectivas, buscando hacer lo que les dije en el primer caso, buscando encontrar cuánto consumen, cuánto invierte, cuánto consumen los hogares, cuánto invierten las empresas, cuánto se exporta, cuánto se importa, cuánto es que se gasta el país como nación en cuanto a lo público, cuánto se consume de kilovatios y todo eso. Y uno intenta, como han dicho, los que hacen este ejercicio en el Banco de la República y en el DANE es intentar aproximarse al objetivo final, y es cuánto se produce en Colombia. Obviamente, este método no es único de Colombia. Para que haya trazabilidad y se pueda comparar con otros países, está basado en prácticas internacionales. Chicos, nos da las 8, entonces paramos y vamos hasta las 8 y, no, 7:55, entonces 8:10, para que se tomen un descansito. ¿Les parece bien? Y seguimos hasta las 9:30. Bueno, profe, una. Listo, profe. ¿Cómo han visto la clase de hoy? ¿Muy lenta? No sé. Muy interesante, profe. Bueno, ahorita seguimos utilizando esta cosa para enseñarles otros ejercicios. Se un curso como lento el computador. Bueno, me caso. Bueno, chicos, nos vemos ahora. 8:10.